tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más aquí a la Plaza 101 Costa del Sol, este lugar de encuentro donde repasamos la trayectoria de todos aquellos actores principales, personajes, personalidades que han hecho grande la Costa del Sol. Aquí ese es ese lugar de encuentro donde conocemos sus historias, donde conocemos su vida en profundidad, y qué mejor en este miércoles que recibir con nosotros a Paco Reyes, una auténtica, digámoslo así, eminencia del sector servicios, de la hostelería, sobre todo especializado como maître. Muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, igualmente, encantado de estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Oye, ¿cómo va esa jubilación? Hombre, ¿En qué invertimos ahora el tiempo, Paco? Porque vamos a deber la de tumbos que ha dado Paco por el panorama nacional, y ahora imagino que esa tranquilidad se agradece. Bueno, sí, la verdad que gracias a Dios, pues todas las cosas llegan a su fin. Terminé de trabajar, me llegó la edad de jubilación, mi jubilación anticipada, porque estaba ya cansadito. Entonces, como podía jubilarme con 60 años, pues me jubilé con 60 años. Me quitaron el 30%, pero no me pesa, porque es como el refrán dice, no es más quien más tiene, sino que menos necesita. Total, que ahora mismo pues estoy dedicado a mi ocio, que son la televisión, el fútbol, deporte. Voy a andar todas las mañanas, tengo una bicicleta estática en la cual hago 24, 25 kilómetros todos los días. Wow. Un día o dos a la semana salgo con mi señora a comer, porque me encanta disfrutar de mis vivencias y de la comida y de la bebida. Cada día bebo menos, lógicamente. Y con mis nietos y mi nieta, que tiene 4 mesitos, que es la ilusión de ahora mismo de toda la familia, ¿no? Porque mi hija ha tenido, con 46 años, ha tenido la nieta, después de tantos años buscándola, y al final pues lo ha conseguido. Y en ello estamos, descansando y disfrutando. La baba, imagino que al abuelo como se le cae, ¿no? Por supuesto, porque tengo 2 nietos de mi hijo, el mayor, que son grandes, tienen 22 años y 18. Pero faltaba la niña, y entonces pues ha venido, ya lo que digo yo, que me ha hecho bisabuelo en vez de abuelo. Pero ¿Cómo se llama? Se llama Nora. Nora. ¿Y qué tal van estos 4 meses? ¿Está dejando de dormir? Está encantadora. Esta mañana me ha mandado la foto para felicitarme mi hija, el día del padre, y me ha mandado un vídeo de la niña y está para comérselo. Bueno, pues felicidades por partida doble, Paco. ¿Y ese deporte, esos kilómetros, siempre has hecho un deporte? Porque yo he visto el tiempo, no creo que te haya sobrado mucho. No, pero ahora sí, yo me levanto muy temprano. La verdad que a las 11 de la noche, todos los días, me acuesto. Todas las noches. Y a las 7 de la mañana, más o menos, pues ya me levanto y me voy a andar. No puedo andar mucho porque tengo problemas con la planta de los pies, no con los pies, sino con la planta de los pies. Y entonces pues camino con unas plantillas especiales y hago de 3,5 kilómetros, 4 kilómetros diariamente, por la mañana tempranito. Hago más o menos tiempo para las 9 de la mañana, abren los supermercados, Mercadona, que está al lado de mi casa. Compro lo que haya que comprar, el pan y lo de diario. Y ya pues a las 9:15, 9:30 estoy en casa tranquilito. Imagino que también tu mujer habrá agradecido este parón ya definitivo laboral, porque, como decimos, tu carrera, ahora repasaremos todos estos lugares. No creo que te haya dado tiempo como para compartir mucho tiempo en él. La verdad que ella, bueno, como digo yo, ¿no? La parte de ella, como yo siempre digo, el segundo amor es mi profesión. Pero ella siempre me ha hecho compañía, porque yo he andado mucho, he sido un trotamundo, y siempre iba con la maleta y con los niños a cuestas a todos lados que hemos ido. Y ahora pues ella está también descansando, disfrutando de la vejez. ¿Os ibais todos, Paco? Viví solo, ahora mismo estamos solos. Sí, pero cuando en tu momento laboral, en estos, teníamos por aquí Marbella, Madrid, tenemos las Canarias, la Costa de Almería, por supuesto Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, ¿siempre iban contigo? En todos lados siempre han venido mis hijos. Lo que pasa es que ya en el año 83, pues yo tenía un piso que compré estando en Canarias en el 76, 77, y ya de Lucena nos vinimos definitivamente a los boliches, a nuestra casa, que estaba amueblada, pero la amueblé para alquilarla mientras yo estaba afuera, pero nada más que la alquilé una vez, en una ocasión. Y ya en el año 83 decidimos venirnos, y ya pues ya se paró la aventura de la maleta a cuesta y los niños a cuesta.
Oye, además, te felicitamos por el Día del Padre, pero hace 2 días has cumplido años, ¿no? Sí, el día San Patricio. Oye, se celebra bien además, ¿eh? Es mi cumpleaños, sí. Yo muchas veces los ingleses me decían que tenía cara de irlandés. Ah, de irlandés. Siempre, mucha gente nos decía que me parecía el Prince Charles en su época de juventud, Sí. Príncipe Carlos de Inglaterra, Sí, cuando era señor. rey. Y yo le decía, digo, sí, porque nací el día San Patricio, entonces ya eso le Ya sentaba. lo reventaba. Y además, luego hablaremos porque vamos a repasar toda la carrera, pero más irlandés que montar un pub en Lucena, ¿verdad? Que he leído por ahí, ¿no? Sí, no, monté un pub en Lucena, sí. No, por eso. Pero vamos, eso, una de las Una de las muchas. Una de las muchas. Una de las muchas, porque... No salió muy bien, pero bueno. Bueno, pero Se es que intentó, has tenido se intentó. tantas Sí, andaduras sí, que, sí, que, sí. claro, lo difícil era que todas fuesen bien, pero Sí, aún sí. así, tú como trabajador siempre, tal y como he leído, los reconocimientos hablan por Sí, sí mira. solos, ¿no? Este es el pequeño Paco Reyes que nace en el barrio de la Victoria Sí. el 17 de marzo del 51. Del 51. ¿Ese niño se imaginaba esta carrera que has tenido, Paco? No. Yo me acuerdo perfectamente de esa foto porque entonces estaba mi hermano, ¿no? Uno de los dos hermanos, el mayor murió, bueno, el otro también, que es mi hermano Rafael. Luego hablaremos Y de él. estaba en la mili cuando, entonces por eso me hizo esa foto para mandársela a él, y yo le decía que me trajeran un burro, pues estaba en Melilla, en Nador. Ajá. Y yo no sé, me dio y ahí no sé, que estaba escribiendo y pidiéndole un burro, yo no sé otra cosa más. Y claro, yo era esa, tenía, me parece que 7 añillos o 6 añillos ahí en esa foto. Tú te criaste además, Paco, en el barrio de la Victoria, ¿no? Barrio La Victoria. ¿Cómo fue esa crianza? Cuéntame en el seno de tu familia, tus padres, Mira, háblame de ellos. yo vivía en la calle del Altozano, que confluía con la Cruz Verde, que bajaba, iba a la calle de los Negros. Málaga Era Castiza. Sí, esa era una zona de Málaga, en aquella época muy conocida porque era los negros, que vivían los gitanos en aquella época, y era muy famosa esa calle porque venían muchos flamencos. Yo conocí en aquella época al Caracol, a Lola Flores, porque íbamos a comprar, mi madre me mandaba a comprar callos los domingos para la familia, Ajá. y entonces la Repompa llamaba una casa que hacía, la Repompa, un nombre flamenco de Málaga y de muchos cantadores. Y allí coincidía muchas mañanas que yo iba, de la resaca de la noche estaban Lola Flores y el Caracol en aquella época, entonces cuando estaban juntos, algo de eso. Y aquel barrio para mí, sigo yendo por allí, lo que pasa es que ya es distinto. La Plaza de los Monos, la Iglesia de la Victoria, que allí pues hicieron todo, los niños se bautizaron, mis 2 hijos se han bautizado allí. Mi padre nació en el Camino Nuevo, en la calle Ferrandi. Y más del barrio La Victoria como yo hay poco. Yo me pongo en los Facebook y en las redes sociales el Chiqui, porque allí en Málaga nos decíamos, mira el Chiqui, el Chiqui. Sí, Y más del barrio Supitira, que siempre lo hemos dicho, el barrio La Victoria es conocido por eso, ¿no? Por el nombre de Supitira. La Málaga auténtica, Málaga castiza. ¿Y cómo eran esos primeros años? ¿Qué inquietudes tenía Paco Reyes? ¿Qué quería ser, Paco Hombre, Reyes? yo en aquella época lo que me obligaban era a estudiar, como a todo el mundo, y yo en la escuela he sido listo. He sido de los primeros en la clase durante mucho tiempo, y tengo una anécdota de que un día yo estaba en un colegio de pago, porque mis padres, aunque eran pobres, mi padre trabajaba en correo, era chofer de los camiones que iba a recoger las correspondencias al aeropuerto, al aeropuerto no, en aquella época no se iba allí, al tren, ¿no? a la estación del tren y a los de los autobuses. Ajá. Y entonces pues me mandaron a un colegio de pago, el colegio Las Mercedes, en la calle Cristo de la Epidemia. Y en el tercer curso de bachillerato me dice mi madre, dile al maestro que te da clases particulares, porque después del colegio, en el mismo colegio, el profesor daba clases particulares. Ajá. Eran 75 pesetas Ajá. y la mensualidad eran 300. Y me dice, dile al maestro que no vaya a clases particulares porque no podemos pagarlas. Entonces yo fui al maestro, se lo dije. Dice, mira, pues lo mismo que me está diciendo a mí, te vaya ahora al despacho del director y le va a decir que no puedes pagar la mensualidad.
a ver qué te dice. Yo no sé si lo llamaría por teléfono o no, pero la cosa es que fui al despacho y me dice el hombre, no, alumnos como tú son los que necesitamos nosotros, los colegios de pago, porque alumnos como tú son muy difíciles de encontrar. Así que tú vas a terminar tu estudio aquí el tiempo que tú necesites sin pagar un duro. Wow. Así que meteré el tercer curso, el cuarto y la reválida sin pagar absolutamente nada. Oye, qué historia más bonita, Sí. qué historia más bonita, porque Sí, además porque- ahora son 300 pesetas, lo tomamos como Sí, 5 no, pero euros, que 10 euros. en aquella No, época- pero en aquella época eran como ahora 300 y 300. 75 eran 375 pesetas. Hablamos de 300, 400, 500 Sí, sí, euros sí. de ahora, Sí, 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 mensual. Sí, así que nada, yo jugaba al fútbol por la mañana había que ir a las 5 de la mañana a entrenar, porque entonces no es como ahora, que hay los focos estos por las noches. Entonces no, había que entrenar por la mañana temprano. Y de allí iba mi madre, que veía casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de mi casa al campo de fútbol y al colegio, con mi colacao, mis galletas, para después de entrenar, desayunaba y al colegio. ¿Y en qué equipo era? La Vitoriana. En la Vitoriana, la Olímpica, ¿no? La Olímpica Ahora, Vitoriana sí, coincidí, yo fuimos campeón de Andalucía en Huelva, juveniles. Bueno, Y jugaba con nosotros Espíldora, píldora, que lo fichó el Real Madrid. mira. Bueno, aquí eso fue en Mojaca. Esto sí, exacto, Mojaca. pero tú siempre muy apegado al deporte. Sí, me ha gustado y eso se lo he inculcado a mis hijos. Mis hijos también han sido y mis nietos también han sido. Pues ya te digo, en aquella época coincidimos con Espíldora que lo fichó el Madrid. ¿Y de qué jugabas, Paco? Yo jugaba en el medio. ¿Mediocampo, Mediocampo, organizador o destructor? Muchas veces me ponían de central por la estatura, Ajá. porque yo era... Sí, eres espigado, sí, sigo sí. siendo alto. Sí. Sí. Y nada, pues estuve jugando al fútbol hasta los 16 años, 17, que ya empecé a trabajar. Y que ahí efectivamente acabas bachiller. Acabo ¿verdad? bachiller y entonces pero empezamos en Marbella. yo quería seguir estudiando, Ajá. pero mi hermano estaba de jefe de cocina en el Hotel La Chapa en Marbella. Y me dijo, mira Paquito, pues yo como chico de 5 hermanos me llamaban Paquito toda la familia y me siguen llamando. Te va a venir a trabajar al hotel, porque en el hotel puede empezar, conmigo de momento empieza en la cocina. Y después pasa al restaurante, a los bares, a recepción, y el día de Hiciste mañana de todo. pues puede llegar a ser director de hotel. Con el bachillerato que tiene, pues. Y bueno, total, que el 29 de junio del año 66, pues me metí a trabajar allí y me puso de marmitón a fregar los cacharros que eran de cobre en aquella época. Y una pila, y en fin, que aquello yo le digo, ¿tú para qué me has sacado de estudiar? Para meterme aquí. Es que por ahí se empieza, poquito a poco. Y ya me pasó al cuarto frío con otro hermano, el mayor, que trabajaba allí también de cocinero. Ajá. Y es decir, me enseñó, en fin, la base de lo que era venían las piernas de ternera o el pescado, los meros, y había que limpiarlo, había que, en fin. Entonces, Y Paco, ¿se sorprendieron tus padres de que no continuases estudiando? sí, porque mis padres en aquella época pues estaban necesitados. Entonces, pues, en vez de estudiar, si yo generaba algún dinerillo, pues eso es lo que se llevaban, ¿no? ¿Y cómo lo hacías? ¿Ibas y venías todos los días a No, Marbella? allí en el hotel había unos pabellones que habían y entonces ahí vivíamos el personal. Había un pabellón para los jefes de departamento, otro para las mujeres y otro para los hombres. Ajá. Pero en aquella época, en la chapa que yo estuve, aquello era peligroso, había muchos pinos, había muchos escorpiones, había muchas víboras. Ajá. Y a mí me picó un escorpión. Wow. Me picó un escorpión que dio un bote, yo vivía en la litera en la parte de arriba y llegué al techo del bote que pegué. Y al día siguiente, cuando llegué a las Lagunillas, allí en el barrio de La Victoria, a la casa de socorro, pues me dio el hombre, dice, ya no te has muerto, ya no. Y si ya no te has muerto, ya no- Tenía el tobillo hinchado como una bota. Y aún así no se te quitó el veneno, no te sacaron el veneno, ni... No, lo que yo pasa es que yo había estudiado que quemando el escorpión que te había matado, quemándolo, la grasilla que suelta te la untaba y eso fue lo que hice. Pero es que cuando regresé del cuarto baño a la habitación me encontré otro en el suelo, lo maté y entonces quemé a los dos. ¿Hiciste un 2 por 1? Y me puse un poquito, y nada, por eso fue lo que parece que me alivió un poco
el dolor y la hinchazón. Oye, ¿y de tus padres, Paco? Ahora, ¿cómo lo recuerdas? Mi Porque ahora padre- hablaremos de tu madre, también marca un poco Sí, mi tu mi trayectoria. madre murió cuando yo tenía 17 años. Esto pues Un momento duro. me ha durado toda la vida porque con 17 años quedarte sin madre, a mí me afectó bastante. Pero en fin, tuve la suerte de que mi padre en aquella época, fui con él a arreglar los papeles y entonces sacó el paquete de tabaco porque se imaginaba que yo fumaba, ¿no? Me sacó un cigarro y dice, toma, ya puedes fumar delante mía y a partir de ahí lo que gane, para ti. A mí no me des nada, todo lo que ganes, tú ya te llevas la vida para adelante. Así que nada, seguí trabajando, ya cambié de la cocina, pasé a recepción, primero Ajá. pasé a los bares y de los bares pasé a recepción. ¿Cómo fue ese proceso? Porque no tiene nada que ver. Sí, no, pero claro, como mi hermano lo que quería era que yo aprendiera cada zona, departamento de los departamentos que tiene un hotel, pues en aquella época para ser director pues tenías que pasar por los distintos departamentos y llegar a recepción. Ya a recepción van ascendiendo Ajá. y ya de recepción pues pasaba a director de hotel. No es como ahora que hay que hacer unas carreras y antiguamente teniendo el título, o sea, de recepción pasaba ya directamente a director. Lo que pasa es lo que te hizo. Yo ya al no tener madre y al tanto habiendo trabajado en los bares antes de llegar a sesión, que yo ganaba mi dinerillo, la propina, que era muy importante, pues yo me veía que yo podía salir adelante, salía por las noches, me compré una moto. Ajá. O sea que más o menos lo que pasa con esa edad, pues. Y al pasarme a recepción, pues yo ahí ya no me daban el sueldo que yo necesitaba ni la propina que yo más o menos me bandeaba con ella, ¿no? Y entonces hablé con el director y se lo dije, mire usted, mi madre ha muerto y yo con la edad que tengo yo necesito ganar dinerillo para A progresar. progresar. Claro, Y la verdad que yo aquí en recepción lo único que me tiene es por la noche, aquí, como si fuera el vigilante de noche, yo aquí no aprendo nada, yo quiero seguir aprendiendo. Así que mándame usted otra vez a los bares o al restaurante, que yo mi propina y mis cosas. Y entonces pues volví otra vez a los bares y ahí fue donde ya empecé con la coctelería. Fue Que ahí, la base. ahí seguimos todavía en Marbella, pero lo hacemos en el Hotel Hilton y Sí. en el Club Trofeo, que ahí tenemos al chicote francés, ¿no? A Exactamente. Charles Magnier, En ¿no? el Hilton, en el Hilton me pasó un caso muy gracioso porque vino Cuéntame, un cuéntame. maître del Castellana Hilton de Madrid, Antonio Hernández. Y yo me compré una camisa con los botones, el borde del botón era negro, pero el botón era blanco. Y antes del servicio, pues había que ver las manos, los zapatos, el pelo bien peinado, nada de protocolo, reloj, ajá. nada de anillo, nada nada. Y pasaba la lista, nos decía en qué consistía el menú, nos decía lo que llevaba cada cosa y después te preguntaba, ¿no? Pero al mirar la lista dice, usted fuera. ¿No? ¿Por qué? Si aquí el único que lleva los botones negros soy yo. Claro, antiguamente los metres llevaban el pecherín, que era como una camisa, Ajá. y los botones eran negros. Ahora, indicaban esa jerarquía. Y entonces, pues, mire usted que yo vivo en Málaga, que el autobús, pues, en aquella época pasaba el autobús una vez o dos veces al día, ¿no? Usted no se preocupe, que no le vamos a quitar ni sueldo, ni propina, ni nada. Usted, cuando eso, se trae usted un par de camisas, pero normal y corriente. Total, menos mal que vivía una hermana mía allí en La Chapa, en Platero. Y fui, me cambié de camisa y al día siguiente me fui para allá y no me pasó nada, ¿no? Pero vamos. Sí, pero que en otro momento a lo mejor te hubiese podido costar el puesto. Sí, aquello, pues nada, que bueno, menos mal. Tenemos también que hablar de ese momento en el que llega la oportunidad de ejercer como barman en el club El Trofeo, Paco. Sí, ese señor Charlemagne tenía el Ritmar en un hotel antes de llegar a Marbella, allí en La Chapa, y tenía el restaurante y el hotel. Y entonces cogió el Club Trofeo, que era en Elviria, la zona alta de Elviria, con tiro pisón, tiro al plato, y después por la noche pues era el restaurante, un restaurante con música en vivo, y un restaurante de categoría. Y después tenía una barra en la cual pues servíamos cócteles de todas clases. Y abajo había como especie de un club que por la noche, después
antes de cerrar el restaurante venían personas en privado a jugar a las cartas. Mucha élite, imagino. Era Paco. como un casino pequeñito, la parte de abajo. Y claro, eso era como un secreto, no era público, sino para ciertas personas que llamaban y tal. Entonces nosotros estábamos deseando que fuera un evento de esto porque teníamos que estar toda la noche pendientes de lo que querían y eso. Pero es que te daban en aquella época 5.000 pesetas de propina. O sea, ¿Y cuál era el sueldo? Pues eso te iba a decir, ¿cuál era el sueldo en aquella época? Pues el sueldo en aquella época era 1.800, 2.000 pesetas, no llegaba Para que nos hagamos una idea de cómo sentaban claro, esas 5.000. Estábamos deseando que llegara para que me dijeran, usted vaya para abajo. Y entonces, claro, a mí me tocó un par de veces, pero vamos, entre la gente que iban allí no eran gente cualquiera. No, aquí tengo Rodrigo Bocanegra, Antonio Girón de Velasco. Antonio Girón de Velasco, el alcalde Francisco Canto, o sea que eran personalidades. Sí, que allí no entraba cualquiera. Y la verdad que estábamos un poquito apartados, pero claro, con la luz esa que venía del techo alumbrando la mesa, pues cada vez que levantaba la mano, pues ya íbamos, y era un whisky o un gin tonic, en fin, lo que... Y la verdad que yo allí aprendí bastante. Claro, es que era un niño. Aprendí bastante, sí, porque de ahí ya... 17, 18 años, ¿no? Sí, estaba mi madre 17 años. Ya me fui con 18, que era en aquella época me fui a Madrid. Efectivamente, que es al Hotel Meliá Princesa. Sí, estuve primero en Tirso de Molina, la madrileña, pero donde yo vivía con una casa que alquilaban habitaciones. Estaba el segundo metre, vivía yo también allí en una habitación. Y entonces me ofreció la plaza de ayudante en los bares del hotel. ¿Cómo fue ese salto? Y fue fantástico. Lo que pasa es que llegó las Navidades y mi hermana y mi familia, pues vente para acá, que la primera Navidad de tu mamá, que patitín, tal. Y con mucha pena, pues me tuve que venir, porque claro, la primera Navidad sin mi madre, pues yo me tiraba a la familia, ¿no? Y nada, pues me tuve que venir de allí de Madrid y venirme, que tuve que vender pues una máquina fotográfica, la moto la mandé en el tren y llegué con 2 pesetas a mi casa. Con lo puesto, literalmente, con lo puesto. Pero ¿te gustó esa experiencia, esos meses en Madrid? Sí, hombre, claro, además es que en Madrid, ¿no? Entonces yo con la moto que tengo una Vespa 75, de estas pequeñitas, yo recorría todo Madrid y cada vez que salía de Madrid a la vuelta entraba por un sitio distinto. Pero bueno, siempre llegaba. Y como tú bien comentas, ya regresas aquí y vuelves otra vez a Marbella, a la Fuente del Rodeo. De ahí me vengo porque cuando vine de las Navidades, que mi padre en aquella época me metió en correo, pero estuve para las Navidades, ¿no? Para ayudar a las cartas de Navidades y todo eso. Pero un amigo mío, Álvaro, que era un Álvaro Guerrero Infante, un metre de amigo que tuvo con nosotros en La Chapa, me dijo, Paquito, hay una plaza de barman en la Fuente del Rodeo. ¿Quieres que hable? Digo, hombre, pues si me la... Total, que fui allí, al Hotel La Fuente del Rodeo, que era propiedad de Alfonso de Joneloe, y había la directora, era una tal Úrsula, una señora alemana, y hablé con ella, entonces me contrató como barman, y esa para mí fue la primera vez que yo ya era barman, con 18 años, barman de un hotel de 4 estrellas en aquella época. La verdad que era el hotel pequeñito, pero al lado estaba el Nido de Arte de Jaime de Mora y Aragón, que entonces era una zona muy concurrida, iba mucha gente para la zona esa del Nido de Arte, que era prácticamente los jardines del hotel, donde estaba el Nido de Arte. Y yo ahí pues disfruté de lo lindo, porque iba mucha gente, pedía muchas costelerías. Y ahí tenías mucho meneo, mucho trabajo. Ahí aprendí, porque aparte de lo que la gente pedía, yo estudiaba. Te formaba en paralelo, ¿no? claro. Y muchas veces pues llegaba a lo mejor, me pedían un cóctel y no sabía cuál era, no tenía. Pues decía, por favor, ¿usted me puede decir cómo es? ¿Cómo es eso? Y así pues poquito a poco, bueno, llegué para mí de lo más grande. Qué bueno, además con esa edad uno se empapa muy fácil y verdad y aprende no. más. Entonces tú, al ser un auténtico niño, lo sí, asumías porque todo.
era un niño, pero yo, el aspecto que yo tenía ya era de una persona madura, ¿no? Porque la experiencia de que tuve No te anteriormente... quedaba otra también que ser. Y después, claro, quedarme sin madre, yo tenía que buscármela como fuera, pues me hizo vivir más de lo que yo quería, ¿no? Y otra ventaja que tuve fue que vivía la noche, porque yo, aparte de terminar tarde, pues lo que pasa es que con esa edad te gusta salir y te gusta ver, ¿no? Y yo pues a todos los eventos que había, a todas las discotecas que había, iba, no más que por ver, porque yo en aquella época apenas bebía, pues pero siempre me gustaba y hice muchas amistades. Nada más que con decir, mira, soy el barman de la Fuente de Rodeo, por ejemplo. Entonces, pues iba aprendiendo y después pues llegó octubre, que ya cerraba el hotel por temporada de aquella época. Y ahí viene entonces, un salto kilométrico. En invierno pues había que salir fuera. Y ese salir fuera era dirección a las Canarias. Dirección Canarias. ¿Cómo fue la llegada a las islas? Pues mira, fue en barco. ¿En barco? En barco. Se tardaba 3 días. Desde Málaga. Íbamos en un cascarón, porque era de Ciudad de Cádiz, que era un barco muy pequeñito. Vaya experiencia, ¿no? 3 días. Y llegamos allí y nada, a los 2 o 3 días de llegar allí ya empezamos a trabajar. Me acuerdo que, bueno, ahí esa foto ahí fue ya después de segunda. Fue la segunda vez que estuve en Canarias. La primera... estuve en el hotel Orotava Garden, un hotel que se inauguró. En el Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz. Y el barman era Luis Martín Cano, Luigi, me decía Luigi. Y el hombre, pues, miró mi currículum, aunque era cortito, pero a ver que había trabajado en el Meliá y había trabajado de barman en la Fuente Rodeo y en la Chapa, pues me metió de media plaza en aquella época, que era media plaza en un hotel, pues era como antes de llegar a camarero, media plaza. Y allí estuve pues todo el invierno. Ya cuando llegó la hora de marzo, pues ya nos venimos a la costa. Vuelve a la costa, pero regresa ahora a Almería. Antes de ello, sí te quiero preguntar, porque en esa época todavía estamos a los años 70, acabando los 60, principios de los 70. Aquí el turismo estaba en ese proceso de crecimiento, pero las Canarias ya sí tenía ese perfil que... La Canaria, sobre todo cuando yo estuve en la playa en Puerto de la Cruz, fue la primera vez. Junto a los lagos Martianes y esa zona, ¿verdad? No estaban los lagos Martianes, fíjate. Había unas piscinas de los hoteles que estaban allí en el paseo marítimo y eran piscinas de agua de mar, naturales, ¿no? Pero no estaba el lago Martianes no estaba todavía eso. Y me acuerdo que entonces buscaban camareros para la playa del Inglés, en Gran Canaria, porque el Puerto de la Cruz, Tenerife. Y entonces yo me acuerdo que yo ganaba en aquella época en el Puerto de la Cruz, eran 12.000 o cerca de 15.000 pesetas al mes. Y ofrecían 25.000 pesetas a los camareros que se fueran a la playa del Inglés, a San Agustín. Que es el sur. Era cuando empezaba en Canarias, en aquella zona, el turismo. Claro, en el sur de Tenerife. O sea, del entonces norte me decía, sur, no te vayas, que allí todo es desierto, que allí no hay agua, que no sé qué, no sé cuánto. Y mira por dónde, al cabo de los años, volví a Canarias. Pero vamos, en aquella época... Se ha invertido todo. Ahora todo el turismo es en el sur, que es sol y playa puro, y la panza burra del norte frena... Yo he estado ya después de vacaciones y ha cambiado. Ha cambiado mucho, pero ya se veía, ¿no? Esos tintes turísticos que iba a adquirir la Canaria, pero fíjate que había algunos visionarios que aún así eran reacios a eso. Digo. Y además te pilla en una época, porque también la mili tiene que aparecer por ahí, ¿no? Sí, ahora volvemos a Almería, porque además es un momento muy importante en el que conoces a tu mujer, pero la mili, ¿cómo lo hiciste? La mili, mira, me pasó lo siguiente. Yo tenía que... mi padre se jubiló, entonces yo como hijo de padre sexagenario me podía librar de la mili. Lo que pasa es que yo en aquella época conocía, yo me fui a Mojaca,
a Almería. Sí, espérate, Paco, ¿te parece que nos Sí, quedemos sí, ahí? sí, Porque sí. nos atropella la publicidad y vamos a volver, vamos a seguir con la segunda etapa, con el segundo capítulo de esta preciosa historia y vida de Paco Reyes aquí en la plaza en 101 Televisión Costa del Sol. No se vayan muy lejos porque seguimos con él ahora en unos minutos. Continuamos en la plaza, seguimos en 101 Televisión Costa del Sol descubriendo la vida de Paco Reyes, un emblemático trabajador, uno de esos personajes que aquí en la Costa del Sol ha puesto su granito de arena para ser lo que somos. Lo ha hecho en Torremolinos, en Benalmádena, en el Arroyo de la Miel, lo ha hecho también en Fuengirola, en Mija, lo iremos recorriendo como lo estamos haciendo, porque ahora nos hemos detenido, Paco, en esa vuelta de las Canarias, termina la temporada y Sí. llegamos a Mojácar después de librarnos también de la Mili. Sí, Y ahí se antes produce... antes de Sí, Mojácar adelante. llegamos aquí y estuve trabajando en el hotel este que hay aquí que hoy es de la Caja de Ronda, un hotelito que está entrando a Benalmádena después del Sunset Beach Club, Ajá. a la derecha, que era de piedra, no me acuerdo. Pero ahí ese hotel estuvimos trabajando y entonces nos dijeron que si queríamos ir a Mojácar. Estaba también empezando la zona del turismo allí. Y entonces nos fuimos a Mojácar. Y entonces íbamos con mi cuñado, que era el jefe de bares, y yo iba con él de segundo. Entonces, al estar allí en Mojácar, conocí a mi mujer que trabajaba en el restaurante. Y entonces, pues en aquella época era cuando me tocaba de ir a la mili. El año siguiente, eso fue en el 71, y en el marzo, febrero de aquel año, del 70, llegué yo a Mojácar, al primero de 70. Pero después yo ya, pues, al ver que tenía que tallarme y tenía que ver si me libraba o no me libraba, como era hijo de padre sexagenario, pues mi padre ya estaba jubilado, lo único que tenía que estar 3 años sin poder casarme. Porque si me casaba, entonces tenía que hacer la mili. Me cogían otra vez, me cogían para ir a la mili. Entonces hablé con mi novia y decidimos mira, ¿por qué no nos casamos? Porque si nos casamos no hay problema. Yo recojo a mi padre con nosotros y entonces es como mantener a mi padre y así me dan no voy a la mili. Efectivamente, fui a tallarme, alegué que era hijo de padre sexagenario y me dijeron, sí, pero usted tiene 4 hermanos. Digo, sí, pero mi padre vive conmigo. Entonces, eso tiene usted que acreditarlo, ¿vale? Total, que entonces volví a Mojácar, hablé con mi novia, pero mi suegro no me daba permiso para casarme. Entonces digo, bueno, pues yo me acuerdo que mi madre me dijo antes de morir que tú no seas el único de tu hermano que te case de penalti, tú tienes que casar por la iglesia, ¿vale? Entonces yo pues me acuerdo de aquella frase y le digo a mi novia, digo, mira, vamos a ir al cura del pueblo, de Garrucha, al lado de Mojácar, y vamos a hablar con el cura para a ver qué podemos hacer, porque dice que no te da, tu padre no nos da permiso. No te da la bendición. Total, que fuimos a ver al cura y me dice que no, eso lo que tiene que hacer es perder a tu novia. Digo, ¿cómo? ¿Para eso lleva usted sotana? ¿Para darme estos consejos? Yo vengo aquí a ver que, pues esto tiene usted que ir a hablar con el obispo. Vaya asesoramiento, ¿no? Pues fuimos a Almería a ver al obispo. Pedimos audiencia y el señor obispo nos recibió. A mi novia, a mí y a una amiga de mi novia que vino con nosotros. Y me dijo el obispo, dentro de 15 días, después de preguntarme por mi vida, mi familia, cuánto ganaba, en fin, todo eso, dice, bueno, dentro de 15 días te vas al pueblo de tu mujer. Vas a tu suegro. Y si no te sigue sin darte permiso, pues te viene personalmente aquí y preparamos la boda que yo te voy a casar en persona. Wow. Yo me quedé alucinado. Pues bueno, entonces, estupendo. Pues nada, muchas gracias. A los 15 días fuimos al pueblo. Nada más llegar, me dice mi suegro, ven, vamos a ir ahí a un mandado. Nos vamos, nos mete en la sacristía de la iglesia
y allí estaba el cura para firmarnos el permiso. Así que yo no sé qué pasó. Pero no, Si no, el obispo me llamó al cura de allí del pueblo. y para que convenciera a tu suegro. Exactamente. Pero no sé. lo que sí que moviste cielo y tierra para casarte, Sí, porque sí, lo sí, tenías sí. claro que era la mujer de tu vida. Y al final, pues mira, nos casamos bien. Y ya pues ahí en Mojácar, pues estuvimos de casados. Para que yo, al trabajar en los bares, me dijo el director que dos mismos miembros de la misma familia, mi cuñado y yo, que estábamos trabajando en los bares, no podíamos estar en el bar. O sea, yo tenía que pasar al comedor. Ajá. Y entonces, pues ya terminé los bares y pasé al comedor porque ya trabajaba mi novia en el comedor. Digo, no me voy a ir a Málaga y voy a dejarla aquí. O sea que ya ahí fue cuando inicié yo mi andadura en el comedor. Ahí empecé a flambear y ahí fue cuando yo empecé. Luego hablaremos porque además un flambeado mítico porque te convertiste en especialista, pero quiero ahondar en cómo conociste a tu mujer, cómo fue esa primera cita, Bueno, qué te gustó de ella, qué te encandiló. Pues mira, me encandiló porque es que no me dejaba que le echara el brazo por encima. A rajatabla te El tenía. público no me dejaba que le cogiera de la mano. Íbamos al pueblo, no podía ir las mujeres al bar. Una cosa que digo yo, esto yo no he visto en mi vida, una mujer así, además que mi mujer, en aquella época, bueno, yo la primera impresión que la vi en lo alto, una escalera que estaba en lo alto, digo, bueno, esa es para mí, esa es para mí. Y me dijo uno, porque mi mujer estuvo el año antes, estuvo en Mojácar también. También, ajá. Y me dijo un camarero amigo mío, dice, año pasado he intentado todo el mundo salir con ella, es algo imposible. Pero te ha puesto 1000 pesetas que de aquí a un mes era mi novia. Y la perdió. Y la perdió. Y sí, la verdad que a los 2 años vino mi hijo. Ajá. Y después pues vino mi hija. Y artista, a todos lados que he estado, pues me ha acompañado y la verdad que nos llevamos bastante bien. Siempre se dice lo mismo detrás de un gran hombre y una grandísima mujer. Sí, sí, no, el apoyo de ella ha sido fundamental. Me lo imagino porque te ha acompañado. He dicho antes los nombres Sí, de todas las porque mira, ubicaciones y siempre te ha acompañado. Yo siempre que al principio de salir noviando con ella, pues se lo digo, mira, ten en cuenta que esta profesión es muy mala. Que después de terminar de trabajar, casi siempre vamos a tomar una copita y a veces que llegamos un poquito tarde. O sea que todas estas cosas, pero claro, una cosa es salir tarde, llegar tarde, y otra cosa es llegar a las 4 o las 5 de la mañana todos los días. Y es que antiguamente no había horario de cierre. Hasta que no se fuera el último cliente, tú no podías cerrar los bares, ni podías estar. Y la desgracia mía, que no es desgracia, sino, sabes que yo siempre he estado de metro y he llevado los bares y el restaurante. Me ha tocado llevar las dos cosas. Aparte que me gusta, pues la cosa de que se funcionaba así. Ya después sí, o sea, ha cambiado ya 2 días de descanso, 8 horas o 7 horas y media. El sector, aún así, es cierto que todavía hay cierta precariedad, horarios complicados, a diferencia de otros sectores, pero claro, no tiene nada en absoluto que ver con lo que tú has vivido, Paco. Es distinto, totalmente distinto a aquella época. Sí. Además, hasta el perfil de cliente, todo ha cambiado. Unos zapatos me duraban 3 días. Porque hay que todos los días de pie, todos los días para arriba, todos los días para abajo. No eran 8 horas, eran 10, 12 horas diarias. Un día de descanso a la semana y si descansaban, a veces había semanas que no podía descansar. Y claro, eso quiera o no, pues repercute. Menos mal que gracias a Dios no tenía ninguna enfermedad y ha salido adelante. Y bueno, tengo una familia maravillosa. Que además, ¿nace en Almería tu hijo? ¿O no, ya es cuando decidí veniros antes aquí a Málaga? Mi hijo nació porque de Almería nos vinimos aquí a Fuengirola, estando mi mujer embarazada de mi hijo. Entonces yo le dije a mi mujer, el niño tiene que nacer en Málaga. Y entonces mi mujer se vino a Málaga a tener el niño en casa de una hermana mía. Y entonces yo hablé con mi hermano y se lo dije. Digo, mira, Rafael, yo me quiero ir para Málaga a ver si mi hermano trabajaba de F-Cocina en la Chapa, como ya te he dicho antes, ¿no? Y entonces, por mediación del director que estaba en la Chapa, que estaba en las pirámides en Fuengirola, me consiguió una plaza en el Hotel Las Palmeras. Pero me dijo que había que esperar un mes o por ahí que se fuera el jefe de bares que estaba a punto de jubilarse.
Mientras tanto, pues vine para Málaga y me metí en el Príncipe Otomán, que hoy se llama Príncipe Sol, creo, en Torremolinos. Y entonces ya me vine a vivir a casa de mi hermana, en el mismo bloque de mi hermana, alquilé un piso y ahí vivía mi mujer, vivíamos nosotros, disfrutando, ya estaba 7 o 8 meses o cosas así. Ajá. Cuando me vine afuera a trabajar a Las Palmeras, al mes siguiente, yo empecé en septiembre y en octubre nació Tu hijo. el niño. Ajá. Que el niño nació casi con 10 meses. Wow, Yo decía, el parto de la burra. wow. O sea, cumplió y bien cumplido. Sí, le dijo la matrona, le dijo a mi mujer, el niño va a nacer guardia civil. Porque tanto tiempo que está ahí, que va a nacer, efectivamente. Era verde, bueno, yo era un primo mío que trabajaba allí en el hospital civil, nació en el hospital civil, estuvo pendiente de mi mujer en el parto y me lo sacó y lo vi yo antes que mi mujer. Y el niño era un monstruo, un ojo por aquí, el otro por allá, todo verde. Y dije, no te preocupes que mañana cuando venga a verlo, tú ves que esto es una maravilla. Y efectivamente. Vuelve todo a su sitio, se reubica después del Rubito parto. había cola para el niño, Rubito con los ojos verdes, bueno, un primo. Bueno, ahí está ya 52 años. Ahí está, fíjate cómo pasa el tiempo y además, fíjate con tu mujer, bodas de oro. Todo. Bueno, sí, ya hemos hecho las 54 años, vamos a hacer este año. Y ahí seguimos. No, y los que quedan, además es precioso porque la generación actual ve inviable este tipo de relaciones y hombre, por supuesto que todos aguantamos, damos nuestro brazo a torcer, pero hay que saber quererse, hay que saber apreciarse, hay que respetarse. Sí, hay que respetarse. Bueno, nosotros, yo he trabajado mucho, pero yo el día de descanso, ese era para mi familia. Yo, mis hijos, todos los días que yo descansaba, salíamos a comer. Mis hijos conmigo comían en el restaurante. Yo comía el steak tártara y mi hijo se comía el steak tártara. Yo comía el entrecot y este comía el entrecot. La niña no, pero mi hijo a la par que el padre. Yo me comí un chuletón, el niño chuletón. Y eso lo han vivido ellos y después que terminaba por la noche, se quedaba mi padre, que mi padre, como yo me jubilé, pues mi padre ha estado conmigo casi 15 años viviendo con nosotros. Qué bonito. O sea, que murió en el año 85. Y ya por la noche ya se quedaba mi padre con los niños y entonces nosotros, mi mujer y yo, pues íbamos a un garbeíto, a tomar una copita, algo, a bailar y eso. Un matrimonio bien avenido. Qué pues bonito. Ya te digo, de ahí además, de Las Palmeras... pero espera, porque en Las Palmeras me parece muy interesante el cóctel Harvey Wallbanger, que tiene su historia porque lo tenía por aquí, ¿no? Sí. Harvey, ¿no? Un surfista californiano que fue a pedirlo, se tomó tantos que acabó reventando las paredes y claro, por eso es Wallbanger, rompeparedes. Sí, pero vamos, que yo ese cóctel no lo conocía. Entonces llegó un americano estando en Las Palmeras, estaba yo de F-Bar en Las Palmeras, y me pidió el Harvey Wallbanger. Yo me quedé un poquito alucinado porque ya ves tú que yo tenía, bueno... Sí, estamos 22, cualquier 23 cosa que me pedía cualquiera, pues yo ¿te los conocía? No lo conocía. Pero aquel, pues no. Y entonces el hombre me lo dio. Dice, mire usted, eso es un screwdriver, que era un Boja con naranja. Lo único que tiene usted que ponerle un poquito de licor de Galliano, un licor amarillo que hay de Italia. Y se lo dije como él me pidió. Y maravilloso. Entonces cada vez que venía, pues, pedía su Harvey Wallbanger, yo ya se lo hacía, y muy bien. Al poco tiempo vino un holandés y me pide el Harvey Wallbanger. Digo, hombre, mira por dónde. Y me pongo allí a hacerlo, prepararlo. Y le extrañó, lo vi. Y yo, ¿qué? ¿Que no le gusta? Digo, no, dice, es que es la primera vez que vengo a España a pedir este cóctel. Y lo sabe. Y usted lo sabe. Claro. Y entonces le expliqué, digo, usted me pasó esto. Y dice, no, es que yo soy el creador ¿Era Harvey? de Harvey Wallbanger. O sea, era el coctelero que le había hecho. No el que tú dices que no Harvey, sino el que le sirvió. Uno que lo hizo, lo presentó en un campeonato en Tokio y quedó el quinto. Entonces, él fue el creador, Alois Straka. Y el tiempo que estuvo en el hotel, pues lo llevé a mi casa, le enseñé Málaga, fuimos al Castillo de Gibralfaro y lo hicimos una amistad muy bonita, ¿no? Porque de la profesión, pues siempre gusta conocer a alguien. Y era verdad que era un señor famoso, trabajaba en La Haya.
Y después, cuando estuve en Holanda, fui a preguntar por él, pero ya había fallecido. Oh, pero fíjate qué historia, Sí, y sí, porque además la verdad, una anécdota muy bonita, muy, muy bonita, fíjate muy bonita, qué muy casualidades, bonita, ¿no? muy Que se dice bonita. que muchas veces no existen, pero sí que existen y además ya aquí te establece un tiempo en la Costa del Sol, porque de Sí, Las Palmeras también pasamos por Mijas. las palmeras, fíjate, en las palmeras te voy a decir una cosa, las palmeras venía Antonio Ordóñez, se hospedaba en el Hotel Las Palmeras cuando venía aquí a Málaga. Y el otro igual, porque hay un cóctel que es el Bloody Mary, Sí, bueno, conoce con tomate, es, pues él es pedía bullshot. Bullshot. Y ese, igual que el Bloody Mary, pero en vez de Pero con tomate chupito, era con consomé. ah, Había una con botecito consomé. Campbell, la marca Campbell, que era el oxtail soup, la sopa de rabo de toro, Sí. y ese cóctel lo tomaba él. ¿Y qué Y nada llevaba más que quería que se lo hiciera yo. qué llevaba ese cóctel, Paco? Vodka, Vo- pero él en vez de vodka echaba jerez. La sal, la pimienta y en vez del tomate, el consomé, el bullshot. Entonces yo compraba unas latitas de esas que venían Campbell, Ajá. el oxtail soup, que vamos, hoy en día yo creo que lo puedes ver Sí, por ahí. el Campbell, las latas El Campbell, ¿verdad? pues, Mítica. el oxtail soup, Ajá. cola de rabo. Mira, seguro que nuestro realizador esté Y buscándolo. entonces eso lo hacía y él cada vez que venía a Las Palmeras iba allí al bar, Paco, un bullshot. ¿Y tú lo probaste? ¿Está bueno? Sí, ¿Estaba sí, bueno? sí, digo, bueno, está riquísimo, da una vitamina que no veas. Una energía, ¿no? Además completo porque tiene de todo, ¿no? Claro. Sí, 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 muy bien, muy bien. Qué Y bueno. nada, así que, y después ya pues de ahí de Las Palmeras, pues Hotel me Mija, pasé ¿no? al Hotel Mija, que estaba recién abierto, fue en el 74. Y entré en el restaurante, que el maître también era amigo mío, Manolo, que era de Sierra Yegua, y Salvador Navaja. Y entonces, pues, como ellos sabían que yo era más de bares que de restaurantes, dice, mira, lo que vamos a hacer es que te vamos a pasar los bares como jefe de bares, y así, pues, haz lo tuyo. Y efectivamente, estuve en los bares, y ya, pues, estando en los bares, un día vino un señor canadiense, le gustó mi trabajo, y nos fuimos compró un bar en Fuengirola. Vine con él a trabajar ahí en el Quetas Bar y de ahí pasamos a Canarias otra vez. Exacto, y lo hacemos al Hotel Catalina, ¿no? Catarina. Vuelve ya a la Ca- playa de los ingleses. Catarina Playa, en Playa del Inglés, que entonces ya estaba, en aquella época estaba hablando antes de San Agustín, cuando buscaba la gente, porque San Agustín era antes de llegar a la Playa del Inglés. La Playa del Inglés ya había lo que era la avenida Tirajana, había hoteles, ya había... por Ya lo había menos, evolucionado, ¿no? Esa sí, zona, unos 10 o 12 hoteles había. de tu primer paso por allí a la siguiente visita, ya se había aquello evolucionado, ¿no? Sí, 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 porque aquello era prácticamente en el año 70, era como un desierto, y en el año 75 ya habían edificado aquello, y bueno, ahora está súper poblado, pero en aquella época se podía todavía alquilar vivienda para los trabajadores, y había una barriada fuera de la Playa del Inglés, que era San Fernando, donde vivían los Ajá. trabajadores, porque allí dentro no era imposible, ¿no? Y allí por el Catalina Playa nos inauguré en el año 75. Sí, bueno, sí, 75. Y allí estuve pues 3 años hasta que... Hasta ese momento el periodo más tiempo, el periodo más prolongado en un mismo lugar. Sí, yo he estado casi en todos los sitios que he estado casi 3 años, casi en todos los 3 sitios. años. No sé cómo, pero más o menos. Que ahora que estoy hablando de Playa del Inglés, ahí fue cuando en una de las vacaciones, porque en Canarias las vacaciones son en verano, no es como aquí que es en invierno, cuando te dan las vacaciones. Y entonces julio y agosto, como jefe de departamento que era, me correspondía elegir los meses que yo quisiera. Entonces eran 2 meses, digo, pues julio y agosto. Y vinimos a Mojácar, porque yo cuando llegué de vacaciones, yo me compré un Citroën Pala. Y le digo a mi mujer, le vamos a hacer un viaje por toda Europa con el coche. Y traía 500.000 pesetas en metálico en el bolsillo. Digo, vamos a hacer un viaje por toda Europa. Y nada más llegar a Málaga, al hotel La Chapa, a ver a mi hermano, me dice mi hermano, ¿dónde vas a vivir estas vacaciones? Digo, pues en tu casa. Ah, en mi casa, ¿no? ¿Y qué va a hacer las vacaciones? ¿Dónde va a ir?
voy a hacer un viaje por Europa, por el coche nuevo, y trae dinero, sí, traigo 500.000 pesetas. ¿Y por qué no te compro un piso? ¿Qué tiempo llevas casado? Digo, 6 años. Y pues ya va siendo hora de que te compre un piso. Y cada vez que vienes a Málaga tienes que venir a vivir en casa mía, en casa de tu hermana, comprarte un piso y... Que era un buen consejo, oye, Sí, que sí, no sí. estaba mal tirada, pero es Y verdad que lo entonces del le di viaje a en mi coche mujer, digo, habría estado mira, guay. ¿qué vamos a hacer? Vamos a meternos en el piso y el viaje de Europa lo vamos a dejar para más adelante. Vámonos a Mojaca a ver cómo está aquello. Ajá. Como nos conocimos en Mojaca. Fuimos a Mojaca, encargábamos a la niña y efectivamente cuando volvimos a los pocos tiempos, pum, se quedó embarazada de mi hija. Y os vinisteis de las Canarias para que Y también entonces naciera verdad aquí. le dije a mi mujer, la niña nace en la península, la niña no va a nacer a Canarias. Pero claro, como yo estaba allí en Canarias, pues entonces ella en vez de Málaga se quedó en Granada y nació la niña en Granada. Ajá. Pero mi hermano me llamó y me dice, mira Paquito, voy a coger un hotel en Matalascañas. Así que he pensado que te venga tú conmigo de Metre y yo de Fecocina. Entonces tú te pones un sueldo y ese sueldo lo repartimos entre los dos y al final de la temporada los beneficios que me den a mí, pues los repartimos entre los dos. Total, que yo hablé con mi mujer todavía estaba en Granada con la niña, yo estaba en Canarias. Pedí un año de excedencia y nos venimos a Matalascañas. ¿Y cómo fue esa llegada a Huelva? ¿Cómo te trató Huelva? ¿Cómo te trató Huelva? Pues mira, nada más llegar igual que cuando la playa del Inglés en el año estaba aquello desierto. Estaba 2 hoteles o 3, no había más, en Matalascañas. Pero estaba Rocío al lado, que era cuando es Rocío, cuando yo llegué, coincidió con el Rocío. Que para llegar y salir del hotel, para allá a comprar, tenemos que ir al monte a comprar la mercancía y eso para el hotel. Había unas caravanas enormes. Entonces, ahí fue mi sobrino Félix, que hermano mayor, ha sido hermano mayor de la madre. Ahí fue cuando yo lo metí con el Rocío y ahí ha seguido él. Yo ya me he retirado. Y Matalascañas, pues fue una época muy bonita, porque lo único que aquello era en verano, después en invierno, nada. Entonces yo, en vez de volver a Canarias, como pedí un año de excedencia, pues le dije a mi mujer, mira, lo que vamos a hacer este invierno, pues lo vamos a pasar en tu pueblo, vamos a disfrutar juntos del invierno, descansar, un poco de todo eso, y efectivamente nos tiramos 5 meses en el pueblo. ¿Qué pueblo? Pasando frío. Mi mujer es de Huélago. ¿De Huélago? Mira, pues te digo una cosa. Ahora se lo voy a decir cuando salga. Mi padre era profesor, falleció este año hace 21 años, y su primer pueblo en el que fue profesor fue en Huélago. Y yo he estado en Huélago y yo he estado en la casa de maestros que tenía mi padre junto al colegio. Pues enfrente del colegio. Ahora hablaré con ella. Enfrente del colegio. Vivía mi mujer. Pues mi padre lo único que eso fue, te hablo los principios de los 80, porque él era del 56 y su 77, 78. Pues nosotros estuvimos allí el invierno del 78. Pues ahora lo hablaremos, Sí. Porque fíjate que casualmente mi padre, el primer puesto que le dan, porque fue premio especial de la promoción, le dieron directamente plaza, y se fue a Huélago. Y ya te digo que yo con 8 años estuve en Huélago. Pues el invierno del 78. Y no hace frío en Huélago. Claro, pues el invierno del 78 al 79 lo pasamos allí en Huélago. Qué fuerte, pues fíjate, pues no descarto incluso que mi padre en aquel momento estuviese allí, Paco. Claro, seguramente. Porque se tiró, creo que fueron varios cursos. Pues hemos coincidido. Hasta que ya viene a Málaga. Además se llamaba como yo, Juan Mariano. Ah, ¿sí? Pues yo no, bueno, mi mujer no estaba en el colegio entonces. No, exacto, pero en el pueblo era... Pero que vivíamos enfrente. Yo ya te digo, unas casas de maestros. El colegio maestros que había estaba a la derecha, la calle que va para arriba, que es calle... Alhambra, me parece, calle Alhambra, me parece, y enfrente hizo una casa mi suegro allí, porque antes vivía en otro sitio, y allí vivía mi mujer, y allí nos pasamos todo el invierno. Fíjate, me imagino que con mucha leña, con mucho con fuego, con la niña chiquitita en aquella época, mi hijo tenía 4 o 5 añitos, y allí pues nada, y después pues volvimos otra vez a Matalascañas, pero ya sin mi hermano.
Ya mi hermano no le fue bien el negocio el primer año y ya se vino, volvió a la chapa y yo me quedé dos años más. Pero, ¿y allí cómo lo hacías? ¿Estabas solo en temporada de verano o tú Sí, permanecías no, todo el año? estábamos en verano nada más, trabajábamos en verano y el invierno pues usábamos los papeles al paro y el primer invierno lo pasé en Granada, pero los otros dos los pasé allí Allí en Matalascañas. en Matalascañas, que vamos, lo único que había un par de sitios abiertos, pero bueno, más o menos nos lo llevábamos, cogíamos el coche, veníamos a Málaga, en fin, que no había problema, ¿no? Fíjate, ya hemos estado en Marbella, en Madrid, en las Canarias, hemos estado en Matalascañas, hemos estado en Fuengirola, hemos estado en Mijas. Y ahora, después de 3 años, te embarcas en otra aventura también con tu hermano en Lucena. Me fui a Lucena, porque en aquella época cuando estaba en Matalascañas fuera cuando la ETA empezó con las bombas. Y entonces allí había en Matalascañas, una zona turística, había muchos policías destinados en los hoteles. Y entonces uno de ellos, un policía nacional, que estaba allí hospedado en el hotel, hizo amistad conmigo y dice, Paco, mira, yo voy a montar una discoteca en Lucena y me gustaría contar contigo, que tú la inauguraras, que tú la llevaras, en fin. Yo, como siempre, mis condiciones, mira, condiciones son estas, yo necesito vivienda, necesito eso. Sí, yo te pago la vivienda, te pago un buen sueldo y nada, pues entonces pues... Allá que vamos. Allá que vamos. Inauguré la discoteca Ben Ben en Lucena y efectivamente una discoteca muy buena, tuvo mucho éxito, aquello se llenaba de todos los días, los fines de semana más. Y otra cosa más, porque yo la discoteca pues, las conocía como todo el mundo, pero allí pues no es lo mismo, está dentro trabajando que estando tomando. Visitarlas como ocio para tomarte algo que para trabajar, ¿verdad? Y nada, y estando allí en la discoteca, pues lo que pasa, llegó un familiar de Málaga que por lo visto tenía un local allí y pariente en Lucena y entonces me sugirió de que tenía un local que podíamos montar un bar a medio entre los dos. Él era el socio capitalista y yo el industrial, que era el 50%, pero vamos, que él ponía el dinero y yo tenía que pagar la mitad todos los meses. Y montamos un bar que era una preciosidad, era chiquitito, pero una preciosidad en Mindanao. Y claro, entre los cócteles que yo hacía, y el terciopelo, la rosa que yo le daba a las mujeres cuando llegaban, el canapé que hacía mi mujer, el cardito del puchero cuando llegaba la gente por la mañana y con el frío, ¿verdad? Y fue una época maravillosa. Pero como todo, yo me dio el dolor de apendicitis ese, me operaron. Y aquello, el tiempo yo estuve de baja, ya tuvimos problemas, porque yo me tiré casi un mes de baja, se me infectaron unos puntos, me tuvieron que operar otra vez de nuevo. Se prolongó la cosa. Y entonces ya mi hermano me llamó y me dice, mira, vente para acá, para la costa, que estamos buscando metros aquí en el Hotel La Chapa. Y así fue como, con el tiempo, pues volví otra vez a La Chapa, pero ya como metre. Como metre, que ahí ya... Podríamos decir que es como ya te empiezas a especializarte. Sí, porque sí. ya hablaremos, porque llegamos al mejor metre de Andalucía en 2008, llegaremos el recorrido. ¿Y cómo es ese comienzo? Porque el metre tiene sus protocolos, también esa jerarquía. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento? Hombre, la verdad que yo toda la vida en la profesión, lo que siempre busca uno es ir subiendo escalón, ¿no? Entonces llegar a metre para mí era superior, ¿no? Porque yo siempre me ha gustado trabajar como se trabajaba antiguamente, porque gracias a mi hermano, que estaba en la cocina, antiguamente se trabajaba de una manera muy distinta a la que se trabaja hoy en día. Hoy en día con el buffet ya parece que está todo eso, pero antiguamente se trabajaba a la carta, ¿no? O sea, que tú te Servicio daban, individualizado. sí, te daban un menú, el F Cocina, con 7 platos de primero, 4 o 5 platos de segundo y otros 4 o 5 platos de termina, más el postre. O sea, que tú tenías que darle como una carta al cliente y tomar la comanda, y cada cliente elegía 4 o 5 platos, no como ahora que el buffet o un menú de sota caballo rey, no, antiguamente. Y después había que
El cubierto para una cosa, el cubierto de pescado para los pescados, en fin, cada cosa es a su momento. Y después pues sabía que si eran 20 y tantas personas a tu cargo, tú tenías que saber de qué pie cojeaba cada uno, que llegaba tarde. Yo la ventaja que he tenido siempre, y eso es una cosa que todo el mundo que ha trabajado conmigo, hay pocos que hayan hablado malamente de mí. Si han hablado malamente por... Eso dice mucho por bueno, cosa. Incluso hay gente que me han llamado, gracias a usted soy metro hoy en día, no sé cuánto, en fin, como eso así, ¿no? Y yo cuando ha habido una incorrección o ha habido algo, lo he llamado aparte, lo he llamado a mi despacho, porque yo siempre tenía un despacho cuando llegué a Metre. Y ahí dentro le decía las cosas, mira, esto lo he hecho mal. O sea, la primera y la última vez, porque la segunda ya sabe que he hablado siempre en condiciones. Nunca le he llamado la atención delante del público. Es delante que de eso, hay sí, que barrer, sí. ¿verdad?, de puertas para adentro. Sí. Pero mira, Paco, si te parece, ya nos hemos consumido otro segundo bloque porque estamos aquí tan entretenidos. Nos vamos a quedar aquí en este momento en el que ya Paco se convierte en maître en el Hotel Las Chapas. Vamos a seguir ahora esa meteórica carrera que le lleva hasta en 2008 ser el mejor maître de Andalucía, pero lo vamos a hacer en el próximo bloque en La Plaza. Seguimos aquí en 101 Televisión Costa del Sol. 2 minutitos y volvemos. Último bloque de La Plaza, continuamos en 101 Televisión Costa del Sol, repasando la vida y la carrera de Paco Reyes, y nos hemos quedado en ese momento en el que ya aquí, en la Costa del Sol, se convierte en maître en el Hotel Las Chapas, y ahí empieza esa carrera meteórica hasta llegar a ser el mejor considerado el mejor de toda Andalucía. Pero estamos en ese primer momento en el que te asientas como maître y ese impacto también a nivel personal. Sí, porque de Las Chapas, claro, es lo que pasa, cuando llega uno a la Costa del Sol después de tanto tiempo por ahí fuera, pues empieza a recordar a los amigos, la gente, empieza uno a visitar, y entonces coincido con un jefe de cocina, amigo mío, que lo tuve en Canarias, y me dice, Paco, van a abrir un restaurante de lujo en Marbella, en la zona de Miraflores, el océano, y le están buscando un maître. Yo voy ahí como segundo jefe de cocina, pero están buscando un primer maître. Hablamos del primer restaurante de la Costa del Sol con 5 Con tenedores. 5 tenedores, que fue cuando se hizo los 5 tenedores. Palabras mayores. Entonces estaban los Monteros, le dieron al Corso, restaurante El Corso Los Monteros, los 5 tenedores y el océano. Hice una entrevista con el dueño, Mr. Riley, David Riley, y ella era Patricia, y efectivamente me contrataron como primer maître, y entonces aquello era un lujo. La manera de la cocina ya ha empezado la futura, en aquella época, que hoy en día la tradicional cocina moderna. Ajá. En aquella época un poquito más mistificada, más que la antigua, ¿no? Sí, ya ese paso, ese paso, ¿verdad? Las bases de esta alta cocina que tenemos. Un jefe de cocina que venía de Alicante, que después trabajó aquí en el hotel de Meliá Costa del Sol. Y ahí en este restaurante, la verdad que había que, trabajar en un restaurante de 5 tenedores, eso tiene miga. La forma, el protocolo. Porque, claro, la persona para servir tiene que preguntar o ver, yo tengo que decirle a la cámara, mira, la señora mayor es la anfitriona, de ahí a la derecha, y tenía que ir, no podía salir con el plato. ¿La carne esta para quién es? No, tú tenías que ponerle la carne sin preguntar siquiera sabiendo qué persona era. Y eso la verdad que tenía su trabajito para la hora de tomar la comanda y explicarle a la gente, y está muy pendiente de todo de los... Bueno, 5 tenedores, pues es lo máximo. Detalle tras detalle. Y ahí me tiré 3 años maravillosos, muy bien. Los dueños estaban encantadísimos conmigo. Pero pues llegó un cliente un día, que lo conocía de la primera vez que estuve en el Hotel Mija, Peter Barman, que me dijo que iba a inaugurar el Hotel Torre Quebrada, donde estaba el casino, pero quería que me fuera con él al Hotel Mija, porque estaba de director del Hotel Mija, que me iría después a Suiza, después a Estados Unidos, y cuando viniese inauguraríamos el Hotel Torre Quebrada,
Total, que me lo puso tan bonito que dejé el océano y me fui al Hotel Mija. ¿Y era cómo se pintaba? Como metre. Pero resulta que una semana antes de empezar a trabajar, me llama un amigo mío y me dice, mira, que el director del Hotel Mija lo han despedido. Porque por lo visto estaba cobrando del Hotel Mija, estaba cobrando del Hotel Torre Quebrada. Entonces se enteraron, que lo despidieron. Y ahora llego ya al Hotel Mija y me dice el director del Hotel Mija, el nuevo, que no tiene ese conocimiento de que yo iba a entrar ahí como metre. Y me dice usted que yo estuve hablando con este señor, total, que mira por dónde, el hombre se portó muy bien. Encontró un escrito a lápiz en la cual decía que yo empezaba a trabajar el día 1 de octubre en el hotel Mija. Y entonces por eso me llamó y me dijo, pase usted y le vamos a dar la plaza porque veo que efectivamente lleva usted razón. Y ahí estuve trabajando pues un año, que fue el contrato que me hicieron. Cuando terminó el contrato, pues como este hombre me dijo que había hecho el favor de darme el trabajo porque eso, pero que no, que quería meter al personal que quería. Y entonces mira por dónde, pues entré a trabajar en el restaurante Murillo. Otro restaurante también de una categoría impresionante en aquella época, que si ese restaurante en vez de en Arroyo de la Miel estuviese en Marbella, pues fuera sido famoso, porque es que, vamos, desde que entraba había que coger una persona al coche, aparcarlo en el garaje que había, tenía un tablao flamenco, tenía un piano bar, tenía el restaurante arriba, era una maravilla, un sueño de... Tengo yo por ahí 21 platos y 21 sobre platos todo de flambé, los flambeados. Los flambeados, eso era una locura, pero lo tuvimos que quitar porque es que, ya mi hermano, era una locura porque una mesa de 6, pues te pedía cada uno un flambé. Y entonces tú tenías dos rechaux, se llaman los carritos, y entonces tenías 2 fuegos, tú no podías hacer los 6. Entonces podías, si querían los 6, o 3 y 3, o en fin, ya había que hacer un juego ahí. Y entonces decidimos quitarlo y dejar nada más que los 3 carnes y 3 postres, y después alternábamos, ¿no? Continuamente cambiábamos, pero vamos. La verdad que fue una época muy bonita. Y mi jefe, Miguel Sánchez Murillo, que fue un señor de los pies a la cabeza, tuvimos una relación muy buena, pero como todo, llegó un día un alemán, me pidió un flambeado, se lo hice y al día siguiente volvió y estuvo 3 días yendo. Y entonces pues me dice usted, mire usted, estoy buscando un director de alimentación y bebida para el Hotel Costa Lago. En Torremolino. En Torremolino, que lo ha cogido unos jeques árabes y estamos buscando personal. Y entonces me estoy viendo, he venido 3 días porque es usted la persona ideal para que lleve el hotel. Wow. Así que, pues nada, otro cambio, 3 años y así sucesivamente. Pero ya lo hace sobre todo además como experto en flambeado. Ya director de alimentación y bebida, entonces el Hotel Costa Lago, un hotel normal y corriente, pero tenía unos salones grandes para hacer banquetes. Y entonces pues yo me dediqué a contratar banquetes. Entonces hubo un momento que yo tenía días que tenía 4 o 5 banquetes, porque aquello que habían casi 500 personas. La ventaja que yo tenía era que yo le decía a la gente, mire usted, tengo un banquete ese mismo día, pero si usted me dice el menú que lleva este banquete, yo le hago un descuento, porque así simplificamos la cosa. Pues claro, yo le daría un 10%. Llegaba otro para el mismo día, claro, yo para llenar la capacidad, ¿no? Y le volví a decir, mire usted, tengo este problema, le hago un 10%, no, le voy a hacer un 15%. Pues, y entonces yo metía 300 personas, pero con el mismo menú. Y claro, con menú cerrado, claro. La cocina pues me lo agradecía enormemente. Y entonces pues así, eso era, había días de despacho que yo tenía cola esperando para gente para contratar banquetes. Fíjate, y además en ese momento, es verdad que ahí se produce un paréntesis, pero llegas a regentar tu propio negocio, te atreves aquí frente al Tívoli. Exactamente, hubo ahí un... Villa Laila, ¿no? Villa Laila.
Pero claro, eso, el restaurante muy bonito, lo único problema es que había que subir una escalera, estábamos un poquito escondidos y no tuvimos suerte, no tuvimos suerte. Me costó los dineros, ¿Sí? me costó los dineros. Y muchos quebraderos de cabeza, ¿no? De cabeza. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. De ahí me fui a También la taberna del puerto. la taberna del puerto, que era de Miguel Sánchez Murillo y Adolfo Romero. Hay buenos compañeros, buena gente. Y estuve con ellos también una temporadita ahí en el puerto Marina. Ahí fue cuando ya empecé con la relación con la Asociación de Maîtres de Hotel de Andalucía, que se formó en el año 91. Y entonces... Fuiste presidente de la misma desde 2007. Cuando se fundó, el presidente era Miguel Estrugo. Exacto, y tú tomas el testigo Yo en el 2007, tomé ¿no? testigo Tengo por aquí. 2007. Sí, por unanimidad. Entonces yo me hice socio de la asociación y me hicieron delegado, como estaba yo aquí en Costa Lago, me hicieron delegado de Fuengirola y Torremolinos. Que me acuerdo que Torremolinos le dimos el tenedor de plata a Ignacio del Hotel Alay, Ajá. a periodista que había muy famoso, Diario Sur, que murió al poco tiempo. No, Alcántara se lo dimos en Marbella. Todos los años dábamos tenedor de plata a una personalidad de la Costa del Sol, ¿no? Para que hay veces que en vez de a uno pues le dábamos a dos o tres. Me acuerdo que en Marbella pues se le dio a Antonio Bandera en una ocasión, a Manuel Alcántara, al conde Rudy, ahí está el conde, ahí está, eso fue en Los Monteros, Antonio Bandera. Le hemos dado a mucha gente. Lo que pasa que, claro, en un momento dado el presidente Villafranca, que estuvo de Metri aquí en el Hotel Tritón, no quería seguir por enfermedad, porque estaba el hombre mayor. Entonces la asociación iba a desaparecer. Y me ofrecí como Metri porque no quería que desapareciera la asociación. Y entonces pues me eligieron todo, lógicamente, porque decía que no, que además, yo era el más joven prácticamente de casi todos, eran ya 70 años, yo en aquella época tenía 60 y algo. ¿Y tú entendías que había que tirar del carro? Sí, había que tirar del carro. Y hombre, gracias a Dios, pues mira, se ha mantenido eso casi 20 años más. Nos hemos mantenido ahí a flote. Gracias a la directiva, pues no solamente de mí, sino del tesorero, Miguel Ruiz, Manolo Ruiz, y el secretario. Que no son muy buena gente todos, para que claro, están mayores ya casi todos, están enfermando, cuando no la mujer, cuando no él, claro. Se muere uno, se muere otro, estamos ya, hace poco tuvimos el fallecimiento de uno en Fuengirola, pero gracias a Dios, cuando la asociación de directores celebró un congreso aquí en Mija, pues llamó a la asociación para que Metre fuera el mejor Metre de Andalucía. Y entonces 2008, pues los compañeros hicieron una reunión y me eligieron a mí como mejor Metre para que la asociación de directores me declarara como mejor Metre de Andalucía. Eso fue en el 2008. 2008 y 8 años después, en 2016, se te otorga el escudo de oro y diamante. Sí. Coincidiendo con las bodas de plata de la las bodas de plata de la asociación, pues me distinguieron con el emblema de oro y brillante. Sí, muy bonito. ¿Qué recuerdos te traen esos comienzos de la asociación? Oh, mira, ahí estaba con Girón de Velasco, Clemente Díaz de Ruiz, Clemente, que es el alcalde de Fuengirola. Y ahí estaba uno de esos, un chavalín, ¿sí? Hablamos de una época, compañeros todos maravillosos, hay muchos ya que han desaparecido, pero que esa es la época dorada o bonita de cuando se vivía la hostelería en la Costa del Sol, los años 90. Eso es inolvidable, eso es inolvidable. Porque ahora también nos vemos como imparables, pero en aquel momento el nivel de avance era Era tremendo. Lo único fue que pasó lo de la guerra del Golfo, eso paró un poco la cosa, ¿no?
pero que era una época bonita, había mucho trabajo y trabajo y además bueno, ¿no? Bueno, de calidad. Lo único, claro, fue cuando se empezó con los buffets y ya pues se tergiversó un poquillo la profesión, sobre todo en los hoteles. Yo entiendo por estas palabras que tú percibes o entiendes que se cuidaba mucho más al cliente Sí, antes que ahora. sí. Hombre, que el cliente que tú recibías, ese volvía y repetía y traía más gente. Y entonces era una comunión que había entre el cliente y el trabajador. Que eso ahora no lo hay. Que eso no lo hay. Eso No. tú vas a un sitio y vamos, si vuelves porque a lo mejor tiene algo que vale la pena, pero si no, es que no vuelve. Sí, antes era lo típico, Y antes ¿verdad? no. Los niños que se conocían siempre en la misma quincena. Claro, nada más de la forma de llegar al cliente, nada más que de tratarlo, de educarlo, porque tú antes llegabas, le tiraba la silla para sentarse a la señora, eso, él sabía entrarle por la derecha, sabía retirarle por el otro lado, en fin, el trato, el vino que no esperaba tú que se quedara la copa vacía, que está pendiente de servirle, el gueridón aparte con el vino, con los cubiertos, con todo, o sea, era un trabajo que gustaba. Y el cliente lo reconocía. Porque es que además era un trabajo también elegante. Elegante, es que elegante, hay que entenderlo elegante, como tal. Elegante. Es así. Además, todo el mundo vestido con su pajarita, no que ahora va a un restaurante, descamisado, con Sí, no, es verdad que hay muchos perfiles, pero sí, hay claro, de todo. ¿Crees que tiene que hacer una reflexión el sector? Yo creo que sí, pero ya es demasiado tarde. Yo creo que ya es que no profesionales. Uy, pero es Muy que eso, poco, pero muy pasa en poco, muchos muy sectores, poco, miran la muy obra, poco. miran la construcción, Paco, igual, tampoco no hay profesionales, no hay No, expertos. no, es que no hay. No los hay, por mucho directamente. que... Y en la hostelería pasa igual. Mira, ahí están los foto, en el cuéntame. Murillo, mira cómo están todos, elegantes, vestidos, claro, es que... No, impolutos, ¿eh? Sí. Además que eso se cuidaba mucho, se cuidaba mucho. Porque es que nada más entrar tú ya sabías de cómo iba cada uno. Oye, y cuando te convertiste en vendedor, no te lo he preguntado, pero antes sí que me ha parecido... ¿Te pusiste ya los botones con el negro? ¿Sí o no? No. A esa altura no he llegado porque eso es muy antiguo. Es que mira, yo me acuerdo porque el pecherín era como un plástico que te ponía, pero tú no llevabas camisa ni nada. Y aquí te ponía otras cosas como el puño de la camisa, o sea que era lo que se ponían los metros antiguamente. Claro, en invierno no, en invierno se ponían, pero en verano pues se ponía su plástico, su pecherín, con la pajarita había que se la hacía manual, y los puños que los tenían aquí, ¿no? Y la chaqueta encima, o sea que no llevaban camisa ni nada. Ahora iba el tío inmaculado, ¿no? Y claro, esto de los botones negros, pues sí, porque el pecherín llevaba botones negros. Pero bueno, es una anécdota que ha pasado. No, por eso que era está, curiosa. sí. Y oye, Paco, estamos ya llegando al final en este último bloque y te quiero yo preguntar, ¿qué te queda por hacer? Hombre, yo lo único que me gustaría pues ver crecer a mi nieta, porque mis hijos, los dos, me han dado satisfacciones. La verdad que mi hijo trabaja en la hostelería. Mi hijo lleva ya 10 años trabajando en la misma empresa. Ahí Eso para ti ha sido imposible. Trabaja en Benalmádena, ¿eh? Pero eso para ti ha sido imposible, estar 10 años en el mismo sitio. La playa Malapejera. Ajá. Y ahí lleva, pues, si no lleva 10, lleva más tiempo. Sí, además estaba muy bien mirado. No es el jefe, no es el dueño, pero persona de confianza, ¿no? el dueño le paga como si fuera el encargado, porque es que sabe trabajar. Porque de casta le viene al galgo, tiene, claro. Tiene escuela, claro, es lógico. Es que todo el mundo se lo dice, porque es que es normal. Es que el dueño una vez fui y me lo dijo. Y tiene usted un hijo que de verdad que es una maravilla, porque vamos... Pero porque no conoce al padre, claro. Digo, mire usted, pues eso lo ha hecho él. O sea, tiene lo mío, pero es que ha salido de él, ¿eh? O sea, que él es así porque la ha mamado, la ha criado, pero él está hecho. Y entonces, claro, pues, todos los que han trabajado conmigo han sido ejemplos. Yo he sido un ejemplo para ellos, porque yo voy a Huelva, a Matalascaña, a Bollullo, a donde vaya, me reconocen. Hay un señor en Bollullo, Manuel Cano, que ese fue el que me llamó estando yo en Lucena. Gracias a usted soy médico. ¿Cómo? Sí, soy. Y ese señor, cuando estando yo en Matalascaña, me llegó a pedir trabajo. Y llevaba una melena y barba. Y le dije,
mira, mañana te viene afeitadito ¿Y pelado? y pelado y empieza a trabajar. Y al día siguiente se presentó allí pelado y afeitado. Las ganas. Y mira, llegó a Las Metre y ha estado dando clases en Bollullo a todas las profesionales que después han ido a trabajar a las zonas turísticas de Huelva. Fíjate, Gracias a eso. gracias a ti. Le llevé un reshow, le expliqué, le escribí, con la hija, le escribió allí a máquina, la receta de todo lo que se hacía flambeado, las carnes, y claro, y le regalé el reshow. Le he bautizado un hijo y tenemos una amistad ya lógica. bonito. Pues bueno, pues igual que eso, hay otros muchos más, ¿no? O sea que eso es bonito. La tradición nuestra es esa, crear y que la gente pues Disfrute, que la disfrute, gente disfrute. disfrute. Y oye, y Paco, te preguntaba, de algo que te queda por hacer, ¿algo que hubieras cambiado en tu vida? Hombre, la verdad que yo he vivido muy bien, no me puedo quejar. Quizá pues haber evitado las noches, porque muchas noches uno se alarga. Tú sabes lo que pasaba antes, que tú antes ibas a una... Porque no, tú sales a las 6 de la tarde y te vas a un bar normal y corriente. Pero antiguamente trabajábamos hasta las tantas, porque era la costumbre. Entonces tú a las 1, a las 2, ¿dónde vais? A una discoteca. A una discoteca, toma una copa. Claro, ahora llega uno. Llega el del hotel del otro, llega el otro y te juntas 5 o 6. Venga, llena, una ronda. Y ahora tú te vas a ir sin pagar, otra ronda. Y entonces llega y te dan las 5 de la mañana. Y así me he tirado yo muchas noches. Y mi mujer miraba el reloj a las 5 de la mañana. Pero si eran las 5 y 5, el día siguiente decía, no sé, llegaste tarde. Si llegaba antes de las 5 no había problema. Pero si llegaba un poquillo más tarde de las 5, la noche llegaste tarde. Y nunca me ha dicho ella nada, ¿eh? Nunca. No, nunca. pero es verdad que era preso Pero del que- momento, pero de la sí. generación. Y quizá, pues sí, ha habido ocasiones que me decía, me tenía que haber ido a casa directamente. Porque yo la verdad, he trabajado mucho. Y la noche la he vivido de esta manera. Pero el día de descanso, como te he dicho antes, el día de descanso Con era ellos. para la familia. Y eso, bueno, y sigo manteniéndolo, ¿no? Y oye, te quiero, siempre lo suelo yo hacer. ¿Algo que no le hayas dicho a Mari Carmen? No, Marica, me lo he dicho de todo. ¿Y algo que le quieras decir a esa cámara? Pues desde que la conocí, que la quiero, la sigo queriendo. Se lo digo todos los días. Qué bonito, Se lo digo todos los días. qué bonito. Ella no es tan cariñosa como yo, porque es su costumbre, ¿no? Pero que yo sé que en el fondo ella me quiere con locura. Hacéis un tándem maravilloso. Porque me ha aguantado lo que nadie lo ha escrito. Me ha aguantado lo que nadie lo ha escrito. Y claro, ya después de tantos años, pues mira, ahora cuando estamos realmente disfrutando el uno del otro. Porque es lógico y normal. Porque Y lo ya- merecéis. y ya, Porque claro, lo merecéis. claro, porque ya bastante. Y al igual que te he dicho a tu mujer, ¿qué le dirías a tus hijos y a tus nietos? O sea, A sobre mis todo- hijos les digo lo que le he dicho siempre. Respeta si quieres ser respetado. Porque lo único que nos importa a nosotros hoy en día es respetarse. Porque es que hay ocasiones que no te respeta la gente, es que es malsonante las palabras y hay hoy un cachondeo que vamos, que Sí, sí, demasiado. la educación ha o sea, pasado a un segundo y tercer plano. Exactamente. Paco. Y entonces yo lo único que les digo a ellos, que respeten, porque si tú quieres ser respetado, tienes que respetar. Y que vayan bien por la vida. Porque en el momento que tú te la deas, ya no hay que entender ese. Y a mis nietos, pues, porque lo que se lo digo a los padres, mis hijos se lo están colgando ahora. Porque tengo también 2 nietos maravillosos. Uno está estudiando para ver si se mete a la policía o a la Guardia Civil. Amén. Y el otro, pues 18 años, ha cogido 2 carreras. Porque es Un coco como el un abuelo. fenómeno, un fenómeno. Y a la pequeña, cuando lo ve El chico es Paco Reyes cuando Entero. joven, entero. Porque mi mujer me lo dice, es igual que tú. Todo el día en la calle, todo el día de huelga, todo el día de cachondeo. Y la nieta, pues mira, con 4 meses que tiene ahora, pues nada, que quiero verla esa ya una mujercita por lo menos, que a ver si puedo ver la bestia de comunión. Que ya es un decir, porque ya
La vida es así. Va, pero si estás hecho un chaval, Paco, Sí, si, no, si te metes entre pecho y espalda 20 kilómetros en bici, te vas a andar. La bicicleta todos los días. Por eso te digo, todos los días. por eso te digo. Y nada, hoy en día no es como antes, ¿no? Ahora me tomo mi copita de vino cuando en carta, o mi cervecita, mi whiskycito, que no dejé de fumar. Bien, bien hecho, yo tengo que hacerlo. Con los 50 dejé de fumar. Eso es otra cosa, porque mira, yo todos los años llegaba a mi cumpleaños y decía, el 17 de mi cumpleaños, el 18 dejo de fumar y de beber. Y así todos los años, ¿eh? Me dejaba de beber, de fumar. Pero ¿qué pasaba? Que, como he dicho antes, iba a la discoteca, una lima con agua. Ya está empecé con el rey, me decía. Pero llegaba uno, ya coño, al día siguiente. Claro, la presión aguantaba hasta el tercer o cuarto día. A la semana, mínimo una semana, máximo estuve 3 meses. Pero cuando llegué a los 50, digo, ya no va a hacer una semana, va a hacer. Se acabó. Acabó. Y dicho y eso, me fui con mi mujer a una discoteca, me tomé 2 o 3 whisky, le di el paquete de cami, yo fumaba cami. ¿Y eso qué? Digo, toma, se acabó. Hasta la fecha. Qué rajatabla, pues enhorabuena. Pero no solo por eso, por ese logro, sino por todo lo que has hecho, Paco, por toda esta carrera que creo que hemos repasado, por todo estas ubicaciones que también han sabido apreciar, ¿no? El calor humano, ese calor profesional de Paco Reyes. Así que enhorabuena y muchas gracias por esta casi hora y media que hemos tenido, Paco. A ti, muchas porque gracias. Creo que si tú has estado cómodo, ¿no? Fabuloso, la verdad que sí. Hombre, me he extendido un poco, pero créeme que no. Es que la carrera... Créeme que no, Paco, lo único que hemos hecho es te has extendido en tu carrera, pero aquí creo que hemos disfrutado con todas estas hazañas, anécdotas, momentos, con esa evolución de Paco Reyes. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por este tiempo. Muchas gracias. El placer ha sido nuestro y espero que ustedes también hayan disfrutado con esta vida de Paco Reyes, que allá por donde ha ido ha conquistado ese lugar, mejor metre de Andalucía en el 2008, ese escudo de oro y diamantes también de la Asociación de Metres de Andalucía, una carrera que hemos repasado aquí en 101 Televisión Costa del Sol, aquí en la plaza. Le agradecemos nuevamente a Paco su tiempo, esas fotos que hemos visto de época, todos los detalles que nos ha dado y que se abra en canal con nosotros. Nos vamos a marchar, ya saben que sigue la programación en esta casa en 101 Televisión Costa del Sol y que regresaremos aquí a la plaza el próximo miércoles en este lugar de encuentro. Que tengan muy buena noche.